No había nada de malo en censar al pueblo. Dios mismo había dado órdenes a Moisés anteriormente para tener datos y estadísticas por tribu mientras avanzaban a Canaán. La iglesia, mientras avanza al cielo, también debe tener sus estadísticas, sus datos muy claros y muy definidos en sus libros. Nosotros sabemos cuántos salieron de Egipto y cuántos llegaron a Canaán gracias a dicha información obtenida por Moisés previamente. Sin embargo, la intención ahora era otra. El censo de David acarrió el desastre debido a que, a diferencia de los censos tomados en el libro de Números, como ya dijimos, los cuales Dios había ordenado, este censo de David se llevó a cabo para que él pudiera sentirse orgulloso de la fortaleza de su ejército. Al determinar su poder militar, estaba comenzando a confiar más ahora en ese poder interno que tenía que en el poder que venía de Dios. Los motivos y las intenciones definen nuestras acciones. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Para David, en este caso, no eran buenas. Por esa causa recibió el castigo divino. Ahora, ¿quién estaba detrás de esta situación? Pues acá nos dice el texto, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. El autor de toda tentación, obviamente, es Satanás. Ahora, ¿puede forzar Satanás a las personas a hacer cosas malas? Pues acá vemos que no. Él solo incitó. Es exactamente el mismo esquema que el enemigo usa ahora con nosotros. Incitar es provocar, inducir, instigar, es desobedecer las órdenes de Dios a través de una provocación que el enemigo produce en nosotros. Por naturaleza, esa es la obra de Satanás, porque su objetivo, como dijo Jesús, es hurtar, matar y destruir. Y la manera de lograrlo en nuestra vida es separándonos de Dios, desobedeciéndole. El cronista dice que el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Ahora, ¿por qué Dios castigó a Israel y no a David? Notemos que el texto dice claramente que Satanás se levantó contra Israel, no contra David, e hizo caer al pueblo por medio de David. O sea, el orgullo y la vanagloria que había en David era parte del mismo espíritu que había en toda la nación, porque había habido un vasto crecimiento, se habían logrado muchas cosas y el orgullo que había en David pues también estaba en la nación. Dios es justo y fiel, no hace que uno pague por el pecado de otro. Ahora, segundo de Samuel 24, que también menciona allí esta misma historia, añade luz al pasaje, porque acá dice que de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y entonces permitió que Satanás tentara a David. Dios estaba entonces juzgando a la nación porque fue hallada falta. Israel ya se sentía orgullosa de su prosperidad nacional y fomentaba los mismos pecados que movieron la conducta de David a hacer este censo. Entonces Dios castigó al pueblo y también castigó a David, porque no es que David no haya sufrido. El sufrimiento de David fue un sufrimiento mental, una angustia terrible, porque él sabía que el sufrimiento causado al pueblo fue por culpa de él. Entonces ustedes tal vez no pueden, ustedes y yo tal vez no podemos comprenderlo, pero siendo líder y ver sufrir a alguien por nuestra culpa, eso es doloroso. Roguemos a Dios, pidamos a Dios que nos permita mantenernos fieles a Él en nuestros momentos de prosperidad para no caer en estas tentaciones que cayó David y el pueblo. Así como hemos sido fieles a Dios y humildes en momentos que más le hemos necesitado,
así mantengámonos también humildes y fieles en los momentos cuando más bendiciones materiales tenemos y nos va a ir bien en la vida. Te deseo que pases un hermoso día.